inicio con la misma, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo. Adelante. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta segunda ronda de la semana, al pueblo de Guatemala que nos sintoniza a través de todas las plataformas oficiales, a través de los diferentes medios de comunicación, a la mesa que hoy nos acompaña. Hoy tenemos al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, tenemos al viceministro de Educación, Francisco Cabrera, a la viceministra de Agricultura, que nos acompaña por primera vez, Mayra Mota Padilla, y tenemos un invitado especial que anunciaremos en breve, esto en el marco de los 40 años de la Constitución, como el presidente anunció el lunes y que se conmemoran ya en algunos días, en una semana, el 31 de mayo. Como primer punto del día, como todas las rondas, vamos a citar a Joan Manuel Serrat. Fue realmente un privilegio conocer a Joan Manuel Serrat, no solamente por su calidad artística, sino por su convicción democrática y con su sentido de humanidad. Y Joan Manuel dice: prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada, soy partidario de vivir. Y con eso es propio pasar a la agenda cultural de este fin de semana. Las actividades del Festival Literario Centroamérica Cuenta continúan hoy, mañana y el sábado. Hoy el presidente Bernardo Arévalo entregará la Orden 5 Volcanes a Sergio Ramírez, escritor, periodista y político. Un estandarte no solamente para la literatura, un estandarte para la democracia en el mundo, para las luchas democráticas. Está programado también un taller, la novela gráfica no es una novela. Otra de las actividades para hoy es el taller Periodismo, cómo contar la América Latina que migra, el diálogo Las vidas de Roque Daltón, poesía, memoria y legado. Pueden conocer la agenda y las demás actividades en el sitio oficial de Centroamérica Cuenta, en Instagram, Facebook y las demás redes oficiales de Centroamérica Cuenta. Hay algunos temas hoy. En primer lugar, esta semana, como muchos saben, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó su informe final producto de las diferentes visitas y estudios que se realizaron sobre el proceso electoral en 2023. El informe es contundente en respaldar y saludar la defensa valiente del pueblo de Guatemala al valor de su voto y toda nuestra democracia. El informe también es claro en expresar que se intentó tensionar indebidamente el proceso electoral por actores antidemocráticos, que se generó una evidente criminalización al partido Movimiento Semilla y que, asociado a todo esto, se impulsaron prácticas de desinformación en la población que, como todos hemos observado, intentan perdurar hasta el día de hoy. Como Gobierno de Guatemala valoramos la presentación de este informe y el contenido contundente de respaldo al resultado electoral de 2023. Es lamentable, por supuesto, que aún se desinforme alrededor de esta materia y se busque instalar dudas indebidas en la población, dudas que toman forma de graves desinformaciones deliberadas que hoy engañan a miles de familias guatemaltecas. Comprometidos siempre con la democracia, el ejercicio libre del voto y el respeto al multilateralismo, el Gobierno de Guatemala recibe con buen ánimo este informe y se compromete a seguir luchando por cuidar la democracia en el país, fortalecer los procesos electorales y fundamentalmente combatir el uso indebido de nuestro sistema judicial. Por otra parte, ayer recibimos en nuestro país al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el marco de una alianza estratégica que nace del diálogo directo entre el presidente Bernardo Arévalo y el gobierno de los Estados Unidos de América. Esta visita no es un mero acto protocolario, es el reflejo del nuevo momento en la relación entre Guatemala y los Estados Unidos, basados en la confianza, la visión compartida y el compromiso con el desarrollo de nuestras naciones. Su presencia tiene un propósito claro: trabajar junto a nuestro país en la evaluación y fortalecimiento de proyectos clave
como la reactivación del sistema ferroviario nacional, la transformación de los puertos y la implementación del metro. Estas no son obras para la estadística, son infraestructuras pensadas para conectar al país, dinamizar la economía y generar trabajo digno para el pueblo de Guatemala. Por otra parte, tenemos una noticia importante. Alguno de ustedes lo había preguntado el lunes. Esta mañana está siendo juramentado el nuevo comisionado presidencial para los derechos humanos, el licenciado Elvin Díaz Sánchez, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional. Ha sido asesor de organismos internacionales, docente universitario, asesor jurídico de organizaciones internacionales, donde ha sido responsable de litigios estratégicos en materia de derechos humanos. Le damos la bienvenida al magíster Elvin Díaz. Él está siendo juramentado en estos momentos y seguramente lo tendremos en unas de las rondas venideras para que pues, puedas compartirnos su visión alrededor de la COPAE y información importante de una institución fundamental. Como sabemos, esta semana está en Guatemala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un momento histórico, y claramente la incorporación del comisionado Díaz contribuye, ¿no?, a poder ensanchar y fortalecer los mecanismos de cooperación a nivel regional e internacional en materia de derechos humanos. Con eso ya pasamos a los asuntos que nos interesan sobre la mesa principal. Hoy nos acompaña, por supuesto, el ministro Víctor Hugo Ventura, quien nos informará sobre el avance en los programas de electrificación rural en el país durante el primer cuatrimestre de este año. Bienvenido, señor ministro. Muy buenos días, estimado Santiago, colegas viceministros, amigos de prensa. Gracias por esta nueva oportunidad para que veamos un poco el tema de la electrificación rural y los avances. Primero, creo yo que es bueno tener presente el esquema de la electrificación en Guatemala. La ley establece que pueden hacerse obras de electrificación rural y recibirse como donación a las empresas distribuidoras, quienes son quienes las operarían. El Servicio de Distribución Eléctrica de Guatemala, lo ven ustedes ahí en este mapa, está a cargo en el centro Empresa Eléctrica, EEXA, en el oriente de OXA, en el occidente de OXA, y también 16 empresas eléctricas municipales. Siguiente. Una gran preocupación de este gobierno, y está así expresado en el programa, es la carencia de electricidad. Somos el tercer país de Latinoamérica con el índice de electrificación más bajo, habiendo déficit muy grandes, por ejemplo, en las Verapaces, en el Petén, y es ahí donde donde estamos trabajando en la electrificación. Aproximadamente se estima que 400,000 familias guatemaltecas no tienen energía eléctrica, alrededor de 2 millones de habitantes. En el plano se muestra muy claramente, y en este diagrama de barras se muestra, y al extremo derecho, con mucha pena, vemos el caso de Alta Verapaz y otros departamentos como Baja Verapaz, el Petén, Huehuetenango, Quiché, Izabal, Chiquimula, que tienen los menores índices de electrificación. Hacia ellos nos estamos enfocando en la electrificación. Siguiente, esta gráfica es el complemento, la cantidad de hogares que no tienen energía. Obviamente también el gran déficit en las Verapaces que se muestra en esa gráfica. La siguiente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos resolviendo el problema a través de 3 estrategias. La primera, que es la más sólida, pero también la más costosa, que es la extensión de redes de distribución. Esta necesariamente necesita complementarla con obras de transmisión y subestaciones. Por eso, cada vez que conectamos un nuevo usuario, el costo
que implica conectar un nuevo usuario, implica una inversión de entre 18,000 y 24,000 quetzales. O sea, es un desafío grande. Entonces, hay efectivamente soluciones que pueden ser más económicas y también estamos yendo con ellas. Y, por ejemplo, es la instalación de proyectos de generación eléctrica distribuida. Hay pequeñas comunidades que han ido buscando la solución de sus problemas de electricidad, los estamos apoyando. El caso más emblemático son las comunidades de la zona reina, para la cual les estamos construyendo una red. Van a quedar como una red aislada muy importante y así igualmente estaremos apoyando a otro tipo de esas comunidades. Y finalmente la solución aislada, que es la instalación de paneles solares, que también estamos trabajando en esa solución. Esos son los tres grandes aspectos en los cuales estamos siguiendo. Es importante ver que qué hicimos el año pasado, entre tantos temas quizá pasó desapercibido, pero con todo lo emproblemado que recibimos al Instituto de Electrificación, con muchos contratos, lamentablemente con malas empresas, algunas denunciadas, salimos adelante y hay 34,000 personas que fueron beneficiadas, alrededor de 5,632 familias fueron electrificadas por el INDE. Acá aparece efectivamente el listado de esas comunidades. Acá en la gráfica tienen ustedes lo que hicimos en el 2024, son 5,632 hogares, 34,000 personas, 85 comunidades que se lo van a ver en las siguientes tres gráficas. Obviamente pues no podemos leer cada una de las comunidades, pero se darán ustedes cuenta que efectivamente fueron a municipios con baja tasa de electrificación. En el 2025, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo pienso que es interesante ver que en este cuatrimestre ya se han electrificado 1,497 hogares, se han beneficiado alrededor de 9,000 personas. Ustedes podrán ver acá en este primer cuadro donde se muestran esas gráficas, y luego tenemos en ejecución obras para electrificar por parte del INDE a 7,258 hogares, alrededor de 44,000 personas, 106 comunidades que se electrificarán de aquí a diciembre. Pero viene lo más importante, ¿qué sigue? Tenemos que ir, por ejemplo, en el tema de electrificación solar aislada en las microredes. Ya mencioné el caso de Zona Reina, y quizá el proyecto más importante, el programa de infraestructura para la electrificación rural con financiamiento del BID. Estamos también estructurando un segundo financiamiento, continúan las obras del INDE, además de otras iniciativas con cooperantes. Y aquí yo quisiera en la siguiente ver la primera licitación que estaremos lanzando en 3 o 4 semanas. Ahí es una licitación de alrededor de 26 millones de dólares, o sea, más de alrededor de 200 millones de quetzales, que efectivamente permitirá dar un gran salto en la electrificación. Eso se estará haciendo con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que ustedes recordarán fue aprobado a final del año pasado por el Congreso. Con esto va el mensaje final, y es que nunca en la historia de Guatemala se han lanzado tantas obras de infraestructura para el sector de energía eléctrica. A finales de marzo se lanzó la licitación de generación, la más grande de Guatemala y de toda Centroamérica, la licitación de transmisión, y a inicios del mes de junio la gran licitación, la primera fase del primer gran bloque de licitación en distribución. Tengan ustedes plena seguridad, estimados, que el sector energía está cumpliendo, y el gobierno del presidente Arévalo también efectivamente estamos cumpliendo con el programa del doctor Arévalo en energización rural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Definitivamente cifras históricas que son importantes
remarcarlas, ¿no?, como parte del esfuerzo en un tema crítico para el pueblo de Guatemala. Muchas gracias, ministro. Hoy nos acompaña también el viceministro Francisco Cabrera. Le pedimos que estuviera en la ronda para que nos actualice de cómo marchan las clases en el sistema educativo y las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, que emprende una transformación educativa histórica para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan una educación digna. Bienvenido, viceministro. Muy buenos días para todos, para todas, estimados funcionarios, señores y señoras de la prensa. Pues con mucho gusto y con mucha alegría tengo que decirles que el sistema educativo sigue funcionando en su gran mayoría con toda la normalidad. En el transcurso de esta semana hemos estado haciendo monitoreos respecto de los centros educativos que se encuentran funcionando consistentemente los 3 días entre lunes y miércoles. Bastante arriba del 80% de los centros educativos han estado laborando con normalidad y eso nos gustaría destacarlo porque es francamente muy importante en múltiples sentidos, pero en primer lugar porque efectivamente se continúa asegurando el derecho a la educación de los estudiantes en la mayor parte de los centros educativos del país en todo el territorio nacional. Pero por otra parte porque también sabemos que muchos de los docentes que están cumpliendo con sus responsabilidades, trabajando cotidianamente, han sido objeto de amenazas, han sido objeto de señalamientos por no sumarse al llamado que ha hecho la organización sindical. Nosotros hemos captado ya distintas quejas presentadas por docentes de distintas partes del país en las que señalan esto precisamente que estoy ahora apuntando. Entonces nos gustaría, en primer lugar, decirles la gran mayoría del sistema educativo sigue funcionando con toda normalidad. Agradecemos eso, apreciamos el esfuerzo que hacen los maestros para mantenerse en sus labores. Eso es corresponderle a los estudiantes, a las comunidades y finalmente también al país. Es muy importante destacarlo y confiamos, por supuesto, en que vamos a seguir de esa manera. El Ministerio de Educación, por su lado, está tomando las medidas que en ley corresponden y que también está obligado a tomar en estos momentos. En primer lugar, la documentación de los casos en los que las escuelas no estén trabajando, eso debe quedar plenamente documentado, se está trabajando en esa dirección porque es a partir de allí que se pueden desarrollar posteriormente las medidas de carácter administrativo. Eso no es algo que nos alegre mucho, pero tenemos que hacerlo porque la ley lo establece y no es una cuestión opcional. Pero más allá de la situación, bueno, y tendría que informar que la tarde de ayer, miércoles, se celebró la sesión número 45 de la negociación del pacto colectivo, es decir que la negociación también continúa, está la mesa funcionando, a pesar de que hemos escuchado algunas informaciones no ciertas, por supuesto, que indican que no hay diálogo, que no hay negociación. La verdad es que hay negociación, hay diálogo y como acabo de señalar, la tarde de ayer, miércoles, se celebró la reunión 45 en el marco de la discusión del pacto colectivo. Y por otra parte, es muy importante decir que más allá de esta situación que se ha presentado y que en la que estamos, como ya dije, encontrando que hay una respuesta muy favorable del lado del Magisterio Nacional, además de eso, el Ministerio de Educación continúa con su agenda de trabajo. Nuestra agenda más importante es la transformación del sistema educativo. Y esto es una cuestión que bajo el liderazgo de la ministra Yiraca, pero con todo el equipo del Ministerio de Educación a nivel central y el equipo que está desplegado en todos los departamentos del país se sigue avanzando. Y me gustaría mencionar apenas unos ejemplos de ese proceso de transformación que continúa con total independencia de la situación que se está presentando con el sindicato magisterial. Por una parte, el último viernes hemos presentado e iniciado oficialmente nuestros programas de prevención de la violencia, todas las formas de violencia que puedan producirse dentro del sistema educativo. Esa es una muy buena noticia porque significa que este sistema, que es uno bastante grande, con arriba de 4 millones de estudiantes, con arriba de 200,000 docentes entre los diversos sectores, y arriba de 7,000 trabajadores de carácter administrativo, es un sistema tan grande que necesita de mecanismos, de lineamientos para tratar aquellos casos que puedan derivar en hechos de violencia en cualquiera de sus formas.
Así que el Ministerio ha lanzado sus programas de prevención de la violencia, están ya en funcionamiento y vamos para adelante con eso, que es una de las partes en este ejercicio de transformación del sistema educativo. Pero apenas ayer también hemos hecho el arranque oficial del programa Mi Escuela Viaja al Museo, que es un programa de innovación educativa enfocado en elevar la calidad de los aprendizajes, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes que va a permitir que todos los estudiantes del sistema educativo puedan tener visitas educativas a museos, sitios arqueológicos y otros sitios de interés, asociado absolutamente con el currículo nacional base. De manera que es una muy buena noticia que un programa de estas características complemente los esfuerzos de transformación educativa. Pero vienen muchos otros esfuerzos que ya están bastante preparados y listos para ser presentados. En los siguientes días vamos a presentar otros programas como los que tienen que ver con la tecnología educativa, como los que tienen que ver con la transformación curricular, pero también con los que tienen que ver con otros programas de becas, con la educación bilingüe intercultural, etcétera. Lo que quiero señalar es que el Ministerio de Educación sigue avanzando, no se detiene, la situación coyuntural que se está presentando con el sindicato magisterial no impide, no distrae, no evita que nos enfoquemos en los asuntos más importantes, los cuales tienen que avanzar por el beneficio de la educación del país. Y me gustaría cerrar este informe recalcando que seguimos enfrentando campañas de desinformación bastante burdas, hay que decirlo, planteando supuestos hechos que por supuesto no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base, pero con mucho gusto el Ministerio de Educación sigue en su esfuerzo por hacer las aclaraciones correspondientes, porque la verdad prevalezca, porque los centros educativos, las comunidades educativas, en particular los padres y las madres de familia, las OPFs, estén bien informadas y reciban la información que tienen que recibir. El sistema educativo entonces continúa trabajando, el Ministerio de Educación está absolutamente de lleno enfocado en esa transformación y vamos a seguir teniendo buenas noticias que se traducen en términos de nuevos programas, nuevas acciones para dos fines fundamentales: ampliar la cobertura del sistema educativo y mejorar la calidad de los aprendizajes. Así que estamos adelante, seguimos con nuestra ruta de trabajo y con mucho gusto, cuando corresponda, pues responderemos las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro, y creo que nos da pie para hacer un minuto de verificación. Es segunda vez que lo hacemos con el viceministro de Educación aquí presente, porque, como indicaba el viceministro Cabrera, hemos visto una serie de elementos de desinformación burdos, absurdos diría yo, que lo que pretenden es minar el esfuerzo histórico que está haciendo el equipo de la ministra Giraca, del viceministro Cabrera, del resto de viceministros en el ministerio, por avanzar en la transformación educativa, una deuda histórica que había existido en este país. ¿Qué están diciendo? Pues básicamente circulan publicaciones que acusan al gobierno de imponer una supuesta ideología de género en los libros de texto para sexto primaria, con el objetivo de adoctrinar a la niñez. Esto es lo que están diciendo las redes. Aquí pueden ver algunas de estas publicaciones que lo mencionan. ¿Qué realmente hay en los libros? Ayer, tanto el Ministerio de Educación como su servidor sacamos algunos productos de comunicación para aclarar esto, pero siempre es oportuno hacerlo. El fragmento que han estado usando en algunos de los libros, estos falsos rumores, se trata de un cuento tradicional, un mito de Corea del Sur, incluido como material de lectura en el área de comunicación y lenguaje. Es un mito histórico del pueblo coreano. El uso de esta historia, de hecho, no es algo nuevo. Se usa desde 2020, cuando formó parte de los textos para educación a distancia del Mineduc durante la pandemia. Como les repito, esto no es nuevo, viene del año 2020, ¿verdad, viceministro? Incluso antes de 2020, en los textos del Mineduc. Como repetimos, es un relato cultural sin ningún contenido ideológico, que no promueve ni insinúa lo que se menciona en estas publicaciones. Siguiente.
importante que hay en los libros se puede verificar en este link, mineduc.edu.gt, en un ánimo de transparencia. El Ministerio de Educación ha hecho públicos todos los libros utilizados, todo el material didáctico que es utilizado con los niños y adolescentes de las escuelas a lo largo y ancho en el país. Este contenido cumple con los estándares que impone la currícula vigente. Siguiente. No existen conflictos morales en los libros del Mineduc, y esto es confirmado tanto por la Alianza Evangélica de Guatemala como por la Conferencia Episcopal, que han emitido comunicados oportunos rechazando la desinformación que no solamente circula ahora, sino circuló antes, y respaldando el contenido de los libros escolares. Ambas organizaciones confirmaron que los textos no contienen ningún material que amenace los valores o principios de las familias guatemaltecas. Siguiente filmina, aquí pueden ver los comunicados que se emitieron en su momento, ¿verdad? La Alianza Evangélica de Guatemala y el comunicado de la Conferencia Episcopal. Siguiente. ¿Por qué es importante esto que está sucediendo? La desinformación sobre educación genera miedo y provoca este tipo de olas que mencionaba el viceministro en el marco de estos procesos importantes que se están llevando, que buscan minar el objetivo fundamental del equipo del Ministerio de Educación de garantizar una educación pública gratuita y de calidad para todos. El verdadero riesgo es sabotear los esfuerzos de recuperación educativa con estas noticias falsas. Hemos visto el gran esfuerzo que han hecho, histórico, no se había visto antes, de parte de las autoridades del Ministerio de Educación para privilegiar la educación de calidad, para garantizar también la dignidad de los docentes, pero también cumplir fundamentalmente con las leyes, la Constitución y las leyes del país. El gobierno, por supuesto, apuesta por la educación sin usar la educación como arma. Los textos promueven la lectura crítica, la comprensión cultural y el respeto. El contenido está alineado al currículo nacional y enfocado al desarrollo del estudiante, y se enseña a pensar y no a imponer creencias. La educación pública se construye con verdad, respeto y contenidos culturales que enriquecen el aprendizaje. El pueblo digno tiene derecho a saber la verdad, y la verdad también se enseña en el aula. Les agradecemos este espacio. Es importante que como medios de comunicación también nos ayuden a trasladar esta información y a contrarrestar esto que bien decía el viceministro. Y ahora regresamos al podio con nuestra siguiente invitada hoy, que la viceministra de Agricultura nos acompaña para dar a conocer las acciones que desde el MAGA se están emprendiendo ante el fenómeno del gusano barrenador. Bienvenida, viceministra. Muy buenos días, señor ministro, señor viceministro, licenciado Palomo, amigos de los medios de comunicación. Realmente nos vamos a enfocar en todo el apoyo que necesitamos para poder controlar a la mosca del gusano barrenador. Este gusano es causado por una mosca que su nombre es Cochleomia omnivorax. Omnivorax significa devoradora de hombres. Por eso es de que ven que el gusano ingresa y va comiéndose la carne, y vamos a verlo más adelante. Esta es originaria de América. Realmente le gusta mucho lo que es el calorcito, ¿verdad? Y en Guatemala se erradicó en los años 1987 a 1994. ¿Cuál es la importancia? Este es un ciclo biológico de la mosca, y aquí radica la importancia de cómo podemos controlarlo por lo menos un 50%. Tenemos a las moscas, estas se aparean, ponen sus huevecillos en las heridas. Puede ser en cualquier herida, que el tamaño puede ser hasta de un aguja, un tamaño de una aguja muy pequeño, y puede también ahora depositar sus huevos tanto en las mucosas como nariz y los genitales de los animales. Esta mosca pone los huevecillos. Estos huevos pueden ser hasta 300, 350 huevos. Estos van a
Estos van a eclosionar en un periodo aproximado de 12 a 24 horas. Y luego tenemos las larvas. Estas son las larvas que van a causar ese gran problema, porque estas larvas al eclosionar empiezan a penetrar en la musculatura de los animales y van mudando. Está la larva 1, la larva 2 y luego tenemos la larva 3. Cuando ya se forma la larva 3, esta sale al medio y se forma en lo que es una pupa. Esta pupa puede estar latente en el suelo de 7 hasta 54 días. Esto va a depender de la temperatura del medio ambiente. Mientras más calorcito haya, es más rápida la evolución de la mosca. Siguiente. ¿Por qué es tan importante? 1, la economía. Vamos a tener mortalidad de animales o una baja en la producción. Salud pública. Ya vimos que puede afectar al humano en el bienestar animal. Sabemos que puede afectar a nuestras mascotas y también causa mucho dolor, causa fiebre y causa mucho malestar en los animales. En el medio ambiente, ahorita tenemos una gran preocupación de proteger nuestras áreas de vida silvestre. Entonces vamos a empezar, ya tenemos comunicación con CONAP, que nos está apoyando para darnos los permisos y poder investigar si hay ya problema de mosca en nuestras áreas. Y luego tenemos el comercio internacional, ¿verdad? Sabemos que podría afectar la importación de ganado hacia Estados Unidos. Siguiente. Luego tenemos por qué es tan importante curar las heridas. Por ese ciclo que les mencioné, ¿verdad? Tenemos que revisarlas constantemente a los animales, verificar que si hay una herida, tenemos que tratarla. Y verificar si tiene larva. Esto es mejor que lo llevemos con un médico veterinario porque sí tenemos que sacar todas las larvas y tenemos que verificar que estas larvas van a morir cuando estén en el suelo, porque si estas larvas viven va a pasar lo que les comenté, se forma una pupa y luego tenemos la mosca, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué podemos observar en los animales? Podemos ver casos como animales que se aíslan, baja el apetito, baja la producción, bajan de peso. Como ya bien mencioné, estas larvas se van a alimentar de la carne, ¿verdad? Cuando es a nivel de un músculo grande, pues no vamos a ver una lesión muy grande. El problema es cuando esta larva pone huevecillos, digamos, en la parte del abdomen, porque la entrada ahí es muy leve, entonces podría entrar a órganos y es cuando podemos ver alguna mortalidad en los animales. Podemos ver casos también en animales neonatos, ¿verdad? Por eso es importante curar los ombligos. Siguiente. ¿Cómo vamos a controlarlo? Bueno, tenemos que hacer una inspección diaria de nuestros animales. Aquí vamos inspeccionando todos nuestros animales, ¿verdad? Sabemos que cuando son ganaderías grandes no es fácil, sin embargo se están capacitando a las personas que trabajan con estos animales para que ellos puedan ir detectando los animales que están dañados. Se hace un tratamiento preventivo y uno curativo, ¿verdad? Si hubiera el gusano, este preventivo, lo ideal es de que ustedes pregunten a su médico veterinario porque este va a depender de la producción del animal y la edad del animal, ¿verdad? Si hay animales afectados, generalmente se colocan en un corral para darle seguimiento y ver que ya estén totalmente curados. Debemos de controlar los parásitos externos y cuando hay murciélagos hematófagos, ¿verdad? Para evitar que estos causen las heridas. También es importante que recordemos de que tenemos que tener cuidado en estar moviendo animales, ya que si no están revisados podemos estar llevando la mosca a otras áreas. Esta mosca puede viajar hasta 11 kilómetros en condiciones normales, sin embargo, en condiciones de viento puede viajar hasta 100 kilómetros. Imagínense en un transporte cuando van de polizonas, pueden viajar 300 kilómetros sin ningún problema. Entonces tenemos que tener cuidado cuando trasladamos estos animales. Siguiente. ¿Cuál es la situación actual? En la semana 20 llevamos ya un total de 822 animales confirmados como positivos y 595 recuperados. Estos 595 recuperados es porque se les da seguimiento y hasta que ya la herida está totalmente curada, entonces ya se les da como animal recuperado.
Solo en esta semana tuvimos 102 casos en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Retauleu, Zacatepeque, Santa Rosa, Suchitepeques y Zacapa. Entonces, como vemos, ya tenemos bastante extendido el gusano. Siguiente. La otra parte importante es saber que el consumo de estos productos no causa ningún problema al ser humano, no es contagioso. Siguiente. En el caso de mascotas, el contagio es exactamente igual. La ventaja que tenemos con nuestras mascotas es de que podemos, nosotros estamos acariciándolas, las estamos revisando y podemos detectar cambios de humor, cambios de comportamiento, baja del apetito. Vamos a sentir un olor muy peculiar, no lo han sentido nunca. Y describirlo es muy difícil, pero es una combinación entre amoníaco y sangre ya podrida, por así decirlo. Entonces lo van a distinguir, es un olor muy, muy característico, ¿verdad? Entonces es importante que lo vayamos detectando en nuestros animales porque también juegan un papel muy importante en el control de esta enfermedad. Siguiente. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues utilizando mosquiteros, limpieza, revisión de heridas. Como les digo, hay que revisarlos constantemente. Si ustedes ven alguna gusanera en sus animales, llévelo inmediatamente al médico veterinario, ¿verdad? Hay medicamentos que se pueden utilizar en los perritos o en gatos, pero hay otros que no. Entonces es mejor que ustedes los lleven para que ellos también puedan sacar todas las larvas. Y por favor, si ustedes no notifican, solicítenle al médico veterinario que haga la notificación. Mientras más notificaciones tengamos, podemos controlar más la mosca. Siguiente. Como les mencioné de la notificación, tenemos un número de WhatsApp. Muy pronto vamos a tener ya una aplicación en donde se va a poder hacer la denuncia correspondiente. Pongan ahí, por favor, en el número la ubicación, si pueden tomar fotos, si pueden mandar la ubicación, que es importantísimo. Y también tenemos los teléfonos de la Unidad de Bienestar Animal de la UBA, ¿verdad? Que lo tienen ahí en las pantallas para que puedan notificarlo. Ya que hay una iniciativa por parte de la UBA en donde van a poner clínicas de apoyo. Ya están ubicadas una en la zona 13. Esta es donde estaba antes Bienestar Animal, que es al salir del aeropuerto, y en Zacapa, que está en las Casas de Pinto, en Río Hondo. Y próximamente tendremos más que les estaremos comunicando. Siguiente. Quería que vieran estas fotos, esto puede ser impactante. Y lo importante aquí es recordar que si no hay herida, no hay gusanera. Muchas gracias. Prevengamos el gusano barrenador del ganado. Revise a sus animales. Si presentan heridas, cúrelas de inmediato. Si sabe de algún caso sospechoso, envíe un mensaje al WhatsApp del MAGA 3570-7727. Adjunte fotos, videos y la ubicación exacta. Porque el pueblo digno es primero. Trabajamos por el resguardo de su patrimonio pecuario y el bienestar de los animales. La lucha contra el gusano barrenador del ganado más fuerte que nunca. Muchas gracias, viceministra. Por supuesto, el gobierno de Guatemala y en particular el Ministerio de Agricultura seguirá informando acerca de esto. La próxima semana será el lanzamiento de la aplicación, entiendo yo, que también la estaremos compartiendo para que el pueblo pueda estar informado de este fenómeno tan importante, donde la información juega un papel fundamental y por eso la presencia de la viceministra es muy importante y le agradecemos que nos haya acompañado. Como último punto, pero no por ello menos importante, como les decía al inicio de esta ronda, estamos a días de conmemorar los 40 años de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como había anticipado el presidente Arévalo, vamos a tener invitados especiales en las rondas y vamos a tener eventos en el marco del 31 de mayo. Hoy, como lo hicimos el lunes, hemos invitado a otro constituyente,
el licenciado Roberto Alejos, quien, por cierto, fue uno de los constituyentes más jóvenes de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la Constitución hace 40 años. También ha sido presidente del Congreso, como saben, y diputados en distintas legislaturas. Me voy a trasladar al módulo de la entrevista. Bienvenido, Roberto. Qué gran gusto tenerte aquí para hablar un poco de la Constitución. La última vez que estuve sentado al lado tuyo, tú eras el entrevistador. Hoy cambia el rol, pero no vamos a hacer preguntas difíciles. Claramente este espacio es para, más que conmemorar los 40 años de la Constitución, reflexionar, particularmente en un contexto complejo en el país. Y a 40 años, pues empiezo con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales lecturas del constituyente más joven que participó en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, antes que nada, buenos días a todas, a todos, a los medios de comunicación, señores y señora viceministra, en fin. Pues qué honor estar aquí. Gracias por tomarse ese tema, porque yo creo que le hemos dado muy poca importancia a la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos hablando de 40 años y ni siquiera nosotros los constituyentes, que tenemos un mandato de darla a conocer y defenderla, creo que no hemos hecho bien nuestro papel. Se necesita divulgarla más. Todo el mundo debería conocer la Constitución. Para poder uno exigir que se cumplan sus derechos, tiene que conocer la Constitución. Y entonces este tipo de actividades contribuyen, y yo quiero aprovecharlas, digamos. Yo dirijo una asociación, Caminemos, con un instituto de estudios constitucionales, y estamos empezando desde el día de ayer con cápsulas, pequeñas cápsulas, artículo por artículo, para ir explicando la Constitución. Pues se necesita mucho más para darla a conocer. Vamos a realizar una actividad el 29 de este mes en la Cámara de Comercio también, donde todo el mundo está invitado. Aprovecho la oportunidad para hacer el anuncio. Y es que precisamente hace pocos días estábamos conmemorando, por decirlo de alguna manera, recordando el intento de golpe de Estado de Serrano Elías, por ejemplo. Bueno, si no hubiera sido por la Constitución, la forma en que está, el presidente Serrano hubiera logrado dar el golpe de Estado. Y si nos venimos a hechos más recientes, y tenemos que decirlo, si no fuera por la Constitución y los cambios que hubiera el Ministerio Público evitado que el presidente Arevalo fuera electo en la primera vuelta. Desde ahí trataron de pararlo el Ministerio Público, metiéndose al tema electoral, lo cual era en la Constitución anterior permitido. La Constitución anterior le daba, desde el momento de la inscripción, le daba parte al Ministerio Público, el Ministerio Público paraba el partido que se le daba la gana. Parte de los grandes cambios que tiene esa Constitución es uno de esos, ¿verdad? Está totalmente prohibida la intervención del Ministerio Público en los temas electorales, y a pesar de eso, pues lo han intentado desde antes de la primera vuelta. Durante la segunda vuelta se trató de evitar la transición, la toma de posesión, y el tema no ha terminado. Y creo yo que si no fuera por la Constitución no tendríamos instrumentos valiosos para pelear que eso no se dé, ¿verdad? Víctor Hugo Godoy, que fue tu compañero en la Asamblea Nacional Constituyente, decía que a 40 años su mayor orgullo había sido poder participar en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo fue tu experiencia cuando se desenvolvió esta asamblea? Era un contexto político bastante particular en el país, después de años de dictaduras militares. ¿Cuáles son las principales anécdotas o hitos que te tocó vivir durante ese proceso, que tuvo que haber sido fascinante? Recordémonos que estábamos en plena Guerra Fría, todavía no se había firmado la paz en Guatemala. Los mismos militares reconocen que se había dado una serie de fraudes electorales y que no era conveniente que el ejército siguiera dirigiendo el país, y ellos mismos paran ese tema
y es el equipo de militares jóvenes en aquel entonces los que deciden parar eso y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La experiencia particular es que no se quería que ningún partido que tuviera que ver con el pasado participara. De hecho, entonces el partido al que Víctor Hugo y tu servidor pertenecíamos, que era el Partido Revolucionario, tenía que desaparecer. Entonces, la primera batalla era para lograr convencer a quienes estaban organizando el tema a decir que se queden los partidos tradicionales, son partidos demasiado viejos, con mucha experiencia, sólidos, y entonces ahí fuimos encontrando condiciones, y esas condiciones permitieron hacer algo que no hemos hecho, que no se dio en la plaza del 2015, por ejemplo, y fue prohibir que todo aquel que haya formado parte de los últimos 3 gobiernos antes de la constituyente fuera parte del partido político y, por supuesto, no podían ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y aunque no lo creamos, los militares nos ayudaron a los del Partido Revolucionario a hacer una reunión de socialistas en el exilio. La hicimos en Costa Rica, el coronel Méndez Ruiz nos acompañó, los socialistas no se atrevieron a regresar al país, les dio miedo, ahora digo yo gracias a Dios, porque eso permitió que entonces se abriera la puerta a que participáramos los jóvenes. Ahí fue donde se bajó. Tú eras el constituyente Richard más Shaw joven. y tu servidor veníamos de un colegito con tu señor padre en el mismo colegio, ¿verdad? Y fuimos pues casi prácticamente segundo año de la U directo a la Asamblea Nacional Constituyente, y eso se permitió que pudiéramos a los 22 años ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Fue gracias a que hubo que abrir las puertas a la participación de la juventud para que los partidos viejos se fortalecieran, cambiaran, se rejuvenecieran y entrara nuevo aire, ¿verdad? Entonces, aquí la experiencia es que cuando se abre una puertecita hay que meter el pie para que no se cierre. Ya fue papel nuestro que se quedara en 18 años la edad para ser diputado, de ahí en adelante para ser alcalde, ¿verdad? Casi para cualquier cargo público, al menos los académicos, donde sí hay que tener otro tipo de experiencia. Bueno, ya para ir concluyendo, dicen que pues una constitución es tan fuerte como los momentos o las crisis más fuertes que le toca sobrepasar. ¿Cuáles son los retos que tenemos a 40 años de la Constitución para poder seguir afianzando un régimen constitucional sólido que definitivamente proteja y tutele los derechos humanos, pero también genere las condiciones de desarrollo en el país que tanto merece la población? Sí, dentro de ese error de no defender la Constitución, nunca debió ser dejado que pasaran las reformas de 1993 después del golpe de Serrano. Creo que hay 2 temas urgentes en el país: dar a conocer la Constitución, ese es un reto importantísimo, porque ahí está, es un plan de gobierno para cualquiera el tema. Y 2, sí tenemos que pelear por reformas, por lo menos en el tema de justicia, ¿verdad? No podemos seguir eligiendo las cortes de la manera en que las elegimos, ni las cortes pueden seguir funcionando de la manera en que funcionan, y eso es un problema que viene de esas reformas del 93. Tenemos que cambiar ese tema, comisiones de postulación, todo lo que ya no funciona. Sería ideal hacer cosas que los constituyentes no nos atrevimos, como que el Congreso se elija a mitad del periodo presidencial, pero meternos a una reforma más profunda para poderle meter los acuerdos de paz y todo sería muy delicado, pero esta es urgente, ¿verdad? Es urgente porque vemos ahí el resultado, cómo actúa el organismo judicial, el Ministerio Público. Eso hay que corregirlo y es simplemente regresar a los orígenes de la Constitución, ¿verdad? A lo que motivó esta Constitución. Pues muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Me quedo con el primer reto que tenemos, que es difundir la Constitución, que lo conozcamos. Es una Constitución moderna, ¿verdad? Pero como en todo constitucionalismo, el proceso es justamente de la sociedad de defender los cimientos del Estado de Derecho, de defender el régimen constitucional que nos genera certeza y seguridad jurídica. Quizás una última reflexión antes de que pasemos ya a la ronda de preguntas y respuestas, y por supuesto agradecerte aquí la presencia, y tendremos más de tus compañeros de la Constituyente aquí invitados. Gracias a ustedes. Debemos tomar esa Constituyente como una refundación del Estado. Si ustedes estudian qué hicimos ahí, fue un Estado totalmente nuevo y diferente,
que no hemos logrado desarrollarlo y ese es el gran reto, ¿verdad? Mantenernos ahí. Vos como un experto del tema constitucional, sabés que nos falta mucho por desarrollar y por defender. Así es, y justamente estos espacios, los 40 años, nos ayudan a tocar la fibra sensible de este tema y poder dialogarla para que la población lo entienda, para que la población también se involucre en este diálogo y que podamos ir avanzando hacia un régimen que proteja más los derechos humanos y, como decía, propenda al desarrollo del pueblo de Guatemala. Gracias, Roberto. Espero que no Sobre todo gracias a los medios de comunicación. Sin ustedes no podríamos llevar este tipo de mensajes a toda la nación y especialmente en este día. Llevemos el tema de que hay que estudiar y conocer la Constitución, por favor. Muchas gracias, Roberto, y gracias por estar en esta ronda. Y con eso pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, obviamente agradeciéndole de nuevo al licenciado Roberto Alejos y a ustedes como medios de comunicación de cubrir esto. Me parece que el diálogo alrededor de la Constitución, la reflexión, es lo que un momento como este, los 40 años, nos permite. Julito. Gracias, señor secretario. Muy buenos días para usted y a los honorables funcionarios que le acompañan. Comenzamos con Brainer Ruiz de Albavisión. ¿Tiene inquietudes para su persona, señor secretario? Buenos días, secretario, ministro y viceministros. Secretario, le quería consultar. El presidente de Costa Rica afirmó que la primera dama estaba exiliada en México. Hace algunos minutos el gobierno ha emitido un comunicado y refiere que la primera dama está cumpliendo una agenda. ¿Qué lectura le podrían dar ustedes entonces a las afirmaciones del mandatario de Costa Rica? La primera consulta. Gracias, Breiner. Mira, en primer lugar, desconocemos de dónde proviene esta información, no es cierta. En todo caso, el comunicado del gobierno de Guatemala, que ha estado circulando en redes sociales, lo detalla. La primera dama ha estado atendiendo cuestiones familiares y en ese marco también una gira internacional oficial, lo ha hecho público a través de sus redes sociales. Sabemos que la primera dama ha jugado un rol muy importante en causas sociales que lidera aquí en Guatemala de manera honorem. Como se marca en el comunicado, en esta planificación que ha involucrado, por supuesto, una visita a México, pero también una visita a Panamá con las primeras damas y caballeros para abordar justamente las causas de las primeras damas. Se va a unir a una gira con el presidente Arévalo a Taiwán y a Japón, que se va a dar en los siguientes días. Y posteriormente a ello tiene otra actividad en Europa junto con primeras damas y caballeros, y como lo hace todos los años y lo dice el comunicado, estará visitando a sus familiares. El presidente y la primera dama tienen familiares en el exterior y ella lo ha hecho en los últimos años. Así que desconocemos la afirmación del presidente Rodrigo Chávez. Lo cierto es que en la afirmación el presidente Chávez puntualiza sobre un tema importante, que es que efectivamente aquí hay una fiscalía que genera este tipo de reacciones incluso a nivel internacional, ¿no? La afirmación del presidente Chávez es contundente, mencionando pues la imagen que la fiscalía tiene en el foro internacional, y es realmente preocupante que pues eso se dé en ese espacio y simplemente refleja, ¿no?, cómo el mundo mira la criminalización excesiva que ha habido del Ministerio Público en el país. Gracias, secretario. Una repregunta. ¿El presidente Arévalo podría sostener algún diálogo o reconsultarle a su homólogo por qué la afirmación? Por el momento entiendo que ha habido comunicaciones con las cancillerías y cualquier información adicional se las estaremos proporcionando. Lo cierto es que desconocemos cuál haya sido la fuente de esta afirmación que se dijo en una conferencia de prensa en Costa Rica. Hay una segunda pregunta, señor secretario.
Gracias, secretario. Hace algunos minutos el CACIF señalaba que pedía al gobierno que se agilice la ejecución de gastos. Incluso han mencionado que recomiendan la responsabilidad fiscal para el presupuesto 2026. ¿Cuál sería la postura? Miren, no he leído el comunicado, hemos estado en la ronda. Lo que sé decir es que el compromiso del presidente Arévalo ha sido que este año logremos un nivel de ejecución de calidad que se traduzca en mayores y mejores políticas en beneficio del pueblo de Guatemala. Tenemos programas históricos que están en marcha, como el programa Becas por Nuestro Futuro, cuya convocatoria termina a finales de este mes, el crédito Tobanic, que estaremos en las siguientes semanas comunicando algunos de los primeros desembolsos, un crédito que atiende a pequeños y medianos campesinos en el país, el plan Conecta, como pudieron ver, ayer el presidente visitó el kilómetro 17.5 de Villanueva, un kilómetro que había estado abandonado por administraciones anteriores y que en el lapso de 2 semanas, que fue lo que indicó el ministro de Comunicaciones, se va a hacer entrega. Ayer un empresario me hablaba de la importancia que este tramo va a tener para no tener que pagar sumas excesivas en rutas alternas, a manera que el compromiso es seguir ejecutando, y como ha dicho el ministro de Finanzas, no es ejecutar por ejecutar, es ejecución de calidad. El lunes tendremos al ministro Jonathan Mencos justamente hablando de este tema aquí en la ronda, y hay una sesión de gabinete en donde se van a abordar los temas relacionados a la ejecución presupuestaria. Gracias, señor secretario. Continuamos con la periodista Sandy Pineda de Prensa Libre. Tiene interrogante para usted, señor secretario, y para el señor viceministro de Educación. Gracias, muy amable. Secretario, solo para saber si hay alguna investigación en curso o algún proceso judicial abierto en contra de la primera dama, si ustedes tienen conocimiento de ello, y pues si puede proporcionarnos alguna información de esa naturaleza, si es que existe. Lo desconozco, por lo menos de aquí desde el Ejecutivo desconocemos si hay alguna investigación. En todo caso, la pregunta tiene que ser formulada al Ministerio Público y a las instituciones del sistema de justicia. Y bueno, lo otro es si ya fueron notificados de los antejuicios que se conocieron ayer en la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Bernardo Arévalo y al secretario de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero. Sí. No hemos sido notificados oficialmente, nos enteramos de manera extraoficial, creo que también en redes sociales estuvo circulando. En todo caso, creo que demuestra, cuando se confirme esto, por supuesto, el hecho de que estas acciones se han presentado con objetivos espurios. Entiendo que, por ejemplo, el antejuicio que se rechazó contra el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, era el antejuicio que presentó el Ministerio Público en el caso Bantrao, un caso serio donde hay inclusive algunos tipos de vínculos con gobiernos extranjeros, a manera que, pues, no sé, cuando nos notifiquen estaremos con mayor posibilidad de dar declaraciones, pero el rechazo simplemente demuestra que estas acciones se han promovido con fines espurios e ilegítimos y que nosotros continuamos con la labor de cumplir con la ley y responderle al pueblo digno de Guatemala. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta de la periodista Sandy Pineda es para el señor viceministro de Educación. Gracias. Viceministro, se ha dado a conocer que existe la posibilidad de que maestros han denunciado que han sido objeto de amenazas por parte del sindicato de maestros. Quería preguntarle si ustedes tienen algún registro al respecto de estos casos, si se tiene algún estimado, ¿verdad? ¿Qué tanto es el impacto que está teniendo en la comunidad educativa esto que ustedes denuncian? Y bueno, si nos puede ampliar también algunos detalles de cómo ha ido evolucionando pues este proceso del diálogo por el pacto colectivo. Sabemos que hay ciertas tensiones, ¿verdad? Que usted nos pudiera comentar. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, sí hay ciertamente un registro. De hecho, el Ministerio de Educación, a partir de que estuvimos recibiendo por distintas vías mensajes de maestros del sistema educativo, del sector oficial, donde se quejaban de ser víctimas de presiones, acoso, y voy a usar incluso las mismas palabras que nos han reportado los maestros, incluso amenazas para presentarse obligadamente a estas asambleas permanentes, así llamadas por el sindicato magisterial. Ha habido múltiples quejas. Hay que decir que estas quejas no son nuevas.
Tradicionalmente ha habido este tipo de señalamientos, pero puedo decirle que en nuestro registro telefónico, que es por la vía del 1503, que incluso el Ministerio, al ver esta cantidad de mensajes que estábamos recibiendo, habilitó esa línea telefónica para recibir las quejas, porque en este momento tienen, digamos, un formato de queja. Solo el día martes ingresaron más de 50 quejas específicas a ese registro. No tengo el dato de ayer, pero digamos, me imagino que sería similar, quizá haya incluso crecido, no lo sé. Pero el dato del martes último fue de arriba de 50 quejas de ese tipo. Una queja es que alguien llama y dice, miren, mi escuela, que es la escuela tal, ubicada en tal lugar, viene una persona del sindicato y nos está amenazando, nos está obligando a ir, o en mi escuela el director cerró la escuela, le puso llave y no nos dejó entrar para que fuéramos a la asamblea. Digamos, hay ese tipo de quejas, pero además de las quejas de ese tipo que recibimos por medio de la línea telefónica ya indicada, también nos llegan por otros muchos medios, nos llegan por mensajes de WhatsApp, nos llegan por redes sociales. Es decir, sí vemos que es un fenómeno que existe, se está presentando y posiblemente incluso sea creciente. Yo lo que quisiera ahí es, interpretando y precisamente todos esos mensajes que hemos recibido, creo que sería un ejercicio muy importante del lado del sindicato magisterial, y eso lo pongo trasladando las palabras que maestros del propio gremio nos envían. Sería un ejercicio muy importante que el sindicato magisterial permitiera el acceso de los medios de comunicación a esas asambleas para que tuvieran efectivamente y de manera directa la posibilidad de preguntarle a los que están asistiendo a esas asambleas por qué lo hacen, qué información tienen y cómo es que han llegado a las asambleas, ¿verdad? Creo que sería un reto interesante para el sindicato magisterial, porque creo que nos permitiría ver con mayor claridad la legitimidad y la autenticidad que lleva a esos maestros a participar de estas asambleas permanentes como han sido declaradas. Gracias, señor viceministro. Continuamos con la periodista Sofía Araujo. Ella tiene interrogantes para el señor secretario de Comunicación y también para el señor ministro de Energía y Minas. Secretario, muy buenos días. Buenos días. Más que todo, mi primera pregunta, digamos, secundando a los compañeros que anteriormente preguntaban por la estadía de la primera dama en México, ¿cuándo se tiene previsto que la primera dama esté de vuelta en Guatemala? Y en el marco de la apertura que ustedes nos han brindado a todos los medios de comunicación, a los periodistas, ¿podríamos tenerla ella en una ronda periodística para poder hacerle algunas consultas? Queremos pues hacerle algunas consultas, hemos sabido de mucho, ¿verdad? Sin embargo, quisiéramos tenerlo de primera fuente y tenerla a ella. Gracias por las preguntas, Sofía. La primera dama tiene previsto regresar a Guatemala alrededor del 30 de junio. Yo estuve en conversaciones con ella, está bien, de hecho sorprendida con esta información que estaba circulando. En todo caso, como les mencioné, tiene las giras que ya relatamos. Ella tiene una visita con su hijo que vive en Europa y después de ello regresará a Guatemala. En cuanto a su segunda pregunta, al margen de que la primera dama quiera participar y que eso corresponde con ella, las rondas obviamente privilegiamos a los funcionarios públicos. La primera dama es la esposa del presidente, no tiene un cargo oficial, así que creo que en su momento haremos la determinación, pero la primera dama ha sido lo suficientemente transparente dentro de los diferentes esfuerzos que ella lidera con mucha efectividad para atender a los medios y poder contestar a sus preguntas. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Energía. Tiene una repregunta, señor secretario, para su persona. Es una pregunta distinta. Señor secretario, hemos visto varios antejuicios, incluso ayer 2 más, ¿verdad?, en contra del Ejecutivo. Estos han tenido, ¿por qué ustedes han sabido cuál es el motivo de que no avancen, digamos, tomando en cuenta el tema de justicia? ¿Tiene algo que ver esto con beneficiar, por ejemplo, al señor Gustavo Alejos con contratos en el Ministerio de Salud y Ministerio de Comunicaciones para farmacéuticas o empresas constructoras? No tiene que ver una cosa con otra, desconozco el contexto del que menciona Sofía. En todo caso, la pregunta debería ir dirigida a la Corte Suprema de Justicia, quienes gestionan el despacho, quienes gestionan las acciones que
que tienen bajo su conocimiento y decisión, no es algo que le corresponde al Ejecutivo. Aquí la pregunta que hizo su compañera es alrededor de rechazos de antejuicios contra el presidente y ciertos funcionarios de gobierno que conocemos de manera extraoficial, y ya tendrá la Corte Suprema que confirmar o no la información al respecto. Gracias, señor secretario. La interrogante para el señor ministro de Energía y Minas. Ministro, mucho gusto, muy buenos días. Quiero citar una información que circuló pues, hace algunos años, sin embargo, se renovó esta información. Es en relación a esta empresa, revista que se dedica a temas energéticos y también a temas económicos, es justamente la Global Petrol Prices. Ellos citan que Guatemala ocupa el primer lugar en encarecimiento de energía eléctrica, es decir, los pocos que pagamos energía eléctrica, tenemos un precio muy alto, aproximadamente de 5 quetzales por kilovatio, a comparación del resto de países de Centroamérica. Y somos el tercer lugar en América Latina. Ministro, ¿qué piensan ustedes, digamos, o realizar para poder minimizar esa tarifa, ¿verdad? Usted mencionaba al principio que no todos tienen energía, pero los pocos que tenemos costeamos ese costo, ¿verdad? Según esta revista, ¿verdad? Especializada en temas energéticos. Sí, mire, uno de los temas más complicados es comparar tarifas de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí en Guatemala, no sé, pero haga usted la cuenta, 3 grandes distribuidoras y 16 empresas municipales, 20 pliegos tarifarios, multiplíquelos por 20, vea la cantidad de tarifas. Entonces la pregunta que yo le haría a la revista es ¿qué está comparando? Esa es la primera pregunta, porque no es lo mismo que usted compare una tarifa hacia el sector residencial que una tarifa en alta tensión hacia un gran usuario. Entonces viene lo primero. Lo segundo, ¿qué está comparando? ¿El precio final de la energía o que cobra la empresa o el precio que tiene incluidos los impuestos y cargos que se hacen que son ajenos al servicio eléctrico? Le comento, en el sector residencial así se establece, todos los usuarios que pagan energía tienen que pagar IVA. No en todos los países las tarifas de energía eléctrica incluyen el IVA, especialmente en Centroamérica. Igualmente, hay otros cargos que amparados en el servicio efectivamente se presta, pero amparados en un código municipal, cada alcaldía puede poner el valor que se le antoje al servicio de alumbrado público. Entonces, en ese sentido, yo diría que muchas alcaldías ponen tasas muy altas de alumbrado público. En la ciudad de Guatemala es el 13%, consideramos que podría ser un poquito más bajo. Entonces, si usted suma al precio final que le llega la energía al usuario, se le suma 25% solo en esos 2 sobrecargos, por lo menos en la ciudad de Guatemala. Pueden ser mucho más altos en una alcaldía. Entonces, seguramente tenga plena seguridad que esa comparación no fue hecha, como dicen los economistas, en condiciones ceteris paribus. Definitivamente no, y se lo podemos demostrar. Por lo menos está sobredimensionando en 33% los precios de energía en Guatemala. Entonces, yo creo que las fuentes no hay que hacerle caso. Vamos a hacer una publicación amparado en información de la Organización Latinoamericana de Energía, e igualmente también información de la Comisión Económica para América Latina o de la Agencia Internacional de Energía, y vamos en esa publicación poner esa comparación donde se verá que es falso lo que se dice, lo que no quiere decir que siga nuestra preocupación en ser más eficientes y reducir el precio. Obviamente ese es uno de los objetivos. Gracias. A usted, ministro. Continuamos con la periodista Ashley Monzón de TV Azteca. Ella tiene interrogante para el señor secretario de Comunicación y también para el viceministro de Educación. Gracias. Buenos días, Hola, autoridades. Ashley. Buenos días. Secretario. Bueno, retomando el tema de la primera dama de la Nación,
Secretario, bien, si ya contestó que desconocen de que exista algún tipo de tema judicial en donde a ella se le ve involucrada, ¿el organismo ejecutivo no cree que el Ministerio Público podría accionar en contra de la primera dama de la nación, principalmente involucrándola en el caso, ¿verdad?, del baby shower, en donde el MP ya había dicho que estaría investigando? ¿Ustedes, como organismo ejecutivo, qué piensan de esto? ¿Sí podría existir algo en contra de la primera dama de la nación? Muchas gracias por la pregunta, Ashley. Desconocemos realmente si hay una investigación. Quizás es una pregunta que le deben orientar al Ministerio Público, pues esa es la institución que tiene el mandato de la persecución pública penal. Nosotros desde el Ejecutivo desconocemos si hay una investigación en marcha y cuál es el alcance. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para el señor viceministro de Educación. Buenos días, viceministro. Buenos días. En relación a que existe, bueno, quedan alrededor de 155 días hábiles para que finalice el año y también el tema de terminar los 180 días escolares. ¿Tiene el Ministerio de Educación algún plan B si estos días no pueden ser terminados o no se puede llegar a cumplir este ciclo escolar, derivado de toda esta situación que surge de los sindicalistas? Gracias. Bueno, la verdad es que no hay razón ni necesidad para tener un plan B en tal caso. La verdad es que atender los centros educativos, cumplir con las labores educativas regulares es una obligación de cada uno de los servidores públicos, en este caso los maestros. Yo quiero recordarles que eso no solamente está en todas las leyes sabidas y por haber, y como es absolutamente lógico, está normado que los docentes como servidores públicos tienen que cumplir con su función para devengar los salarios que corresponden. Pero además de eso está puesto en el pacto colectivo que la dirigencia sindical insiste en defender. En ese pacto colectivo, artículo 22, si no me falla ahora la memoria, indica que los docentes deben cumplir con el calendario escolar y los 180 días de clases. Entonces, creo que no cabe una opción B. El ciclo educativo sigue funcionando en la gran mayoría de los centros educativos y en aquellos casos en los que no se están impartiendo clases en estos días, allí se puede tener un plan remedial oportunamente, pero en este momento lo que procede es que los que están incumpliendo sus funciones primero tengan los procesos administrativos que corresponden y según sea cada uno de los casos, posiblemente estos tengan que avanzar a otro tipo de medidas establecidas también en la norma establecida para el efecto. Gracias, viceministro. Rogamos continúe en el podio, señor viceministro. Hay un periodista que le daremos el uso de la palabra. Es Dani de León del diario La Hora. Tiene interrogante para su persona y después para el secretario de Comunicación. Con gusto. Muy buenos días, autoridades, viceministro. En este número que usted proporcionó para que los maestros hagan denuncias, ¿cómo proceden las denuncias luego que estos los hagan, de que las personas los están coaccionando para no asistir a clases? Y número dos, con lo que se publicó el día de ayer en el Mineduc, de que habrán sanciones, ¿esto quiere decir de que previo a esto el sindicato sí tenía derecho de no asistir a clases o no asistir a laborar si ellos lo permitían? ¿O cómo funcionaban antes las sanciones o por qué no estaban documentadas? Gracias. Ya. No, toda ausencia en este caso de un maestro a un centro educativo tiene que tener una justificación. Si no existe una justificación que debe ser aceptada, entonces procede una sanción. En este caso no se trata de un maestro en particular, sino se trata de una organización sindical promoviendo la ausencia de maestros, la falta de maestros a los centros educativos para otros fines. Eso tiene un procedimiento y ese es el procedimiento que se está siguiendo. Empezamos por documentar que los centros educativos determinados, este porcentaje menor todavía, pero que siguen afectando a niñas, niños, adolescentes que tendrían que estar estudiando, documentar que esos centros educativos están cerrados. Eso es el primer paso de carácter administrativo. Una vez eso esté documentado, avanzamos ciertamente a las medidas individuales. Pero cualquier ausencia tiene una sanción, por la razón que sea, a menos que se justifique plenamente y eso pues ya te daría un procedimiento distinto. Ahora, con relación al número telefónico que es el 1503, allí lo que recibimos son
quejas. Cada una de las quejas tiene un seguimiento, es decir, ya el personal del Ministerio de Educación se contacta con la persona que está colocando la queja y entonces ya se recoge la información oportuna. Eso se convierte en una denuncia, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de los casos. Ahí puede haber distintos tipos. Hay que tener en cuenta que una cosa es faltar al centro educativo, pero otra cosa es acosar a alguien, amenazar a alguien para que haga o para que no haga determinada cosa. Eso ya puede incluso trascender la órbita de lo administrativo. Por eso le digo, cada caso es distinto, cada caso se analiza particularmente y de acuerdo con la información que los denunciantes están proporcionando, ya corresponde al Ministerio trasladarlo a las instituciones que tienen las facultades para darle seguimiento a cada uno de esos casos. Gracias, señor viceministro. La siguiente pregunta es para el señor secretario de Comunicación. Buenos días, Dani. Secretario, buenos días. Con esto que surgió en Costa Rica, el Ejecutivo tiene mapeado algunas personas que ustedes consideren puedan ser parte de un exilio o cuántas personas ustedes esperan más que sean exiliadas, pese a que esto no fue real, como ustedes mencionaron, lo de la primera dama, ¿a cuántas personas más esperan que sean exiliadas? Y también con esto, ¿no consideran que esta noticia, que en realidad no es de carácter ejecutivo porque la primera dama no es funcionaria pública, no sería mejor que el presidente se pronunciara directamente al ser un carácter personal de su esposa? Muchas gracias. Voy a empezar con tu segunda pregunta. Varios de ustedes nos han hecho preguntas alrededor del tema. Creo que la población merece saber la información, especialmente en un espacio como la ronda. O sea, hemos tenido 4 preguntas hoy alrededor del tema. Nos pareció oportuno poder aclararlo. En todo caso, hacia tu primera pregunta, no, o sea, un mapeo concreto como el que mencionas, no, claramente, y creo que eso es lo que demuestra, creo que es razonable la voz del presidente de Costa Rica, que interpreta, ¿no?, el contexto que hay en Guatemala, un contexto de criminalización. El mundo sabe que ha habido una criminalización permanente en contra de personas y ciudadanos que han defendido la democracia, periodistas, abogados, abogadas, jueces, juezas. El caso de Chepe Zamora, por ejemplo, que es un caso que ha tenido una relevancia a nivel mundial y que sabemos que constituye uno de los principales casos de criminalización que hay en el sistema de justicia. En todo caso, esa es la reflexión que se hace en este espacio, de poder seguir poniéndole el dedo en la llaga, saber que esto existe, pero que obviamente tenemos que buscar maneras para que cese la criminalización en contra de cualquier operador de justicia, cualquier periodista o abogado y abogada en el país. Así que eso espero que responda a tus preguntas. Gracias, señor secretario. Rogamos continuar en el podio. El siguiente periodista, que es Eduardo Pereira de Radio Sonora, tiene un interrogante para usted y le rogamos que tal vez sea conciso porque tiene preguntas para los viceministros. Secretario, muy buenos días, demás funcionarios también. Secretario, mi consulta va en torno al comunicado que se ha difundido hace algunos minutos en torno al tema de la primera dama de la Nación. ¿Cuándo se realizará específicamente el viaje junto al presidente de la República a China, Taiwán? Si pudiéramos tener pues esta información precisa. Gracias. Sí, el viaje, vamos a dar mayores detalles, por supuesto, la otra semana. El viaje se realizará a partir del 3 de junio. Es una visita como parte de una de las invitaciones que ha formulado el gobierno de China-Taiwán al presidente Arévalo. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Finanzas han estado trabajando en fortalecer el clima de inversiones en nuestra relación con Taiwán y habrán noticias importantes al respecto. Taiwán es un socio estratégico clave de este país y consideramos que esta visita va a fortalecer esos lazos de cooperación e inversión que hay de Taiwán hacia Guatemala. En ese mismo marco, el presidente estará viajando a Japón también como parte de la invitación del gobierno de Japón y estará participando en la Feria de Osaka.
La otra semana tendremos más información de parte del director del INGUAT acerca de este importante evento, lo que representa para Guatemala y mayores detalles, por supuesto, del viaje del presidente. Gracias, señor secretario. Ahora mis consultas van para el viceministro de Educación y la viceministra del Agro. Entonces quisiera consultarle, viceministro, a usted, ¿están listos para recibir el día de mañana a los maestros que pretenden llegar a la ciudad capital a realizar una manifestación? Ellos prometen llegar este viernes y tener un acercamiento pues ya en la Plaza de la Constitución. También, ¿cómo avanzan ya casi a la mitad del año 2025? ¿Cómo avanza el remozamiento de las escuelas? Tomando en cuenta que también vamos ingresando a la época de lluvia, seguramente hay escuelas que necesitan algún tipo de cambio en los techos, que puedan tener inundaciones. ¿Ustedes cómo van a atender esta situación? Y rápidamente para la viceministra del Agro, ¿cómo avanza también la planificación o qué recomendaciones le pueden dar a las personas que tienen animalitos y que seguramente por la época de lluvia pueden verse afectados también? Gracias. Bueno, en realidad, si este viernes hubiera alguna manifestación del sector magisterial, habría que decir que el Ministerio de Educación pues normalmente no es visitado por estas manifestaciones, pasan por allí quizá. Desconozco cuál es el propósito de la manifestación, ha habido varias, yo diría que bastantes entre el año pasado y lo que va de este año. El ministerio está clarísimo en lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley, ¿verdad? Y si el sindicato magisterial quiere entregar algún tipo de planteamiento adicional a los que cotidianamente recibimos de ellos o intercambiamos en las sesiones de diálogo, pues por supuesto lo recibimos y lo respondemos. Quiero recordar que el Ministerio de Educación tiene al menos 4 espacios de diálogo con el sindicato magisterial, así que si algo quieren decirnos, en realidad no hace falta que hagan una manifestación. Las últimas manifestaciones que vimos fueron bastante pobres. Si la quieren hacer, está muy bien, perfectamente. Lo que les recordamos es que tienen, al mismo tiempo que su derecho a manifestar, tienen la obligación de cumplir con el derecho a la educación de los estudiantes, que ese es un interés superior en cualquier sociedad. Y luego, respecto de los remozamientos, contarles que vamos muy bien con este proceso. Este año ya se han prácticamente concluido, están concluyéndose en todo caso entre final de mayo, inicios de junio, 4.000 nuevos remozamientos. Estos 4.000 se suman a los 11.500 del año pasado, con lo cual sumamos más de 15.000 ya concluidos o muy cerca de concluirse. En junio inicia el siguiente bloque de remozamientos, otros 3.000 remozamientos. Todos estos se identifican por el orden de prioridad que tienen los centros educativos de acuerdo con sus circunstancias, sus condiciones. Eso efectivamente es buena noticia porque tiene que ver con lo que usted decía, con la entrada del invierno. Pero hay que decir que hasta este momento el invierno ha sido bastante benevolente en nuestro caso porque no hemos tenido emergencias como por ejemplo el año pasado a estas alturas ya habíamos tenido varios casos con problemas en infraestructura escolar. En este momento no ha pasado, así que estamos listos. Cuando el invierno entre a su fase más crítica estaremos absolutamente listos para responder, no solo con los remozamientos sino con las medidas de emergencia que en cada caso puedan corresponder. Pero estamos listos para eso también. Gracias, señor viceministro. Escuchamos a la señora viceministra. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Sí, en efecto, solo voy a darles un pequeño adelanto. Se está formando el programa del gusano barrenador. Eso se lo van a presentar la próxima semana, en donde están conformando los grupos idóneos para controlarlo. Lo que usted mencionaba de las mascotas es muy importante porque realmente forma una parte muy importante del control de esta enfermedad. Como les mencionaba antes, tenemos que verificar, número 1, las heridas en los animalitos. Si tienen heridas, por favor, curémoslas y estémoslas observando. Si vemos que hay gusanos, por favor, llevémoslos al médico veterinario, porque realmente para poder curar la herida tenemos que sacar todos los gusanitos y estén pendientes. Van a sentir un olor, yo se los mencioné, un olor muy característico. Entonces, cuando sientan un olor que es raro, que ustedes no lo han sentido antes, por favor, revísenlo. Me preocupa la época de calor porque a veces sacamos a caminar a nuestros animalitos y el asfalto es muy caliente. Entonces, revisémosle sus patitas porque a veces se dañan y eso puede ser una fuente para que el gusano barrenador ataque. Gracias. Gracias, señora viceministra.
Para cerrar con la ronda, la última intervención, señor secretario, es por parte del periodista Óscar Grijalva de Radio Punto. Interrogante para su persona. Buenos días, secretario, y Buenos los días, funcionarios Óscar. presentes. Secretario, por parte de congresistas de los Estados Unidos, republicanos específicamente, aprobaron un impuesto del 3.5% a las remesas. Esto luego va a pasar al Senado y luego a la aprobación final con el presidente Trump. ¿Alguna reacción por parte del Ejecutivo, tomando en cuenta que esto podría implicar y podría impactar, más bien dicho, en la economía nacional? Gracias. Sí, gracias, Óscar. No tengo esta última noticia, sin embargo, consideramos que sí, efectivamente es una medida que afecta a los connacionales que viven en los Estados Unidos de América. Desde la Cancillería y bajo el liderazgo del presidente Arévalo se están haciendo las gestiones correspondientes para poder hacer valer, ¿no?, la posición del gobierno, considerando que esta medida es una medida en perjuicio de los migrantes. Estaremos informando más al respecto cuando tengamos más información, pero ciertamente como gobierno vamos a tomar las medidas necesarias para acuerpar a las hermanas y hermanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos y procurar que estas condiciones no lleguen a perjudicarlos. Por supuesto, nos mantendremos informados y tendremos en una siguiente ronda también a funcionarios de Cancillería para que podamos abordar el tema con mayor profundidad, pero definitivamente estamos con los hermanos y las hermanas migrantes y como gobierno vamos a tomar las medidas que en el marco de las capacidades diplomáticas y políticas se puedan para poder abordar esta situación. Muchas gracias a todos. Gracias por esta ronda del jueves, a la mesa, ministro, viceministros. Estamos en contacto y atentos a cualquier eventualidad. Muchas gracias y feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia.